Bien, entonces, ya en esta parte que nos corresponde del espacio, en esta noche, en este domingo, nosotros hemos querido tener como invitada, ya es una colaboradora porque ha estado con nosotros en otras oportunidades y también en radio. Y a propósito de una efeméride que se dio al inicio de esta semana sobre la epilepsia, pues hemos querido invitar a una gran especialista del país en ese sentido, la doctora Laniana Fernández, que ya hablaremos con ella largo y tendido sobre ese tema. Como dije, ya lo habíamos tenido en otras oportunidades. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. Qué bueno tenerla por aquí otra vez. Siempre agradecida y honrada por la amable invitación. Qué bueno. Lo primero, doctora, para introducir a nuestros amables televidentes y a aquellos también que lo verán por YouTube, ¿cuál es su especialidad? Yo soy médico neuróloga, soy neurofisióloga y me desempeño en la Clínica Corominas atendiendo las enfermedades del sistema nervioso central y los nervios periféricos. Ok. ¿Qué es o cómo podemos definir que la gente lo puede entender de una forma llana la epilepsia? Como usted bien decía, a principios de esta semana se celebró, digamos, se conmemoró el Día Internacional de la Epilepsia, que no es una enfermedad extraña ni rara. Muchísimas personas sufren de epilepsia en todo el mundo, más de 50 millones de personas. Pero ¿usted cree que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, está la gente consciente de ese tipo de enfermedad? Muchas veces no, en la mayoría de los casos no. La epilepsia, digamos que es una condición cerebral, es una enfermedad cerebral, en la que hay cierta predisposición a que se produzca un error en el funcionamiento eléctrico de nuestro cerebro, que degenera en episodios de desconexión y de, entre comillas, reseteo cerebral. Eso es lo mismo que la gente en el pasado le mal llamaba, porque para mí hasta la denominación es un poquito prejuiciada, la gota. Anteriormente se le decía así, aunque es bueno señalar que la gota como tal es una enfermedad articular completamente diferente, pero antes en el argot popular se le llamaba así en nuestro país. Ok. ¿Se sabe la causa o causas que pueden generar esta enfermedad o esta afectación? Mira, es importante que te diga que la epilepsia como tal casi siempre se manifiesta por episodios de desconexión que suelen verse como convulsiones, pero una convulsión no siempre significa epilepsia. La epilepsia, en su definición por la academia, está dada por una predisposición cerebral a tener 2 o más crisis a lo largo del tiempo. Como dice el dicho que una golondrina no hace verano, pues una convulsión no es suficiente para diagnosticar epilepsia. Entonces, si la persona tiene 2 convulsiones o más, ya puede decirse que es un enfermo, digamos, de epilepsia. Y de esto va a depender también la causa que le podamos otorgar. La causa de la epilepsia suele ser variable. A veces son causadas por enfermedades primarias del cerebro, como lo que se llama un síndrome epiléptico, que son alteraciones metabólicas, errores metabólicos con los que se nace, pero también puede ocurrir una epilepsia que los médicos llamamos sintomática. Este tipo de epilepsia es una epilepsia, digamos, secundaria, causada por un trauma, por un tumor que haya sido manejado quirúrgicamente, un derrame cerebral, una enfermedad previa que haya dejado esa secuela en el paciente. Entonces se le dice epilepsia secundaria o epilepsia sintomática. Por eso la causa es muy variable. O sea que dentro de lo que usted me estuvo hablando, prácticamente usted descifró o nombró cada uno de los síntomas que no solamente es una convulsión en la que la persona que no sea médico o médica puede determinar que una persona podría ser epiléptico.
Sí, bueno, a veces es más fácil y a veces es menos fácil, a veces es más difícil. Sí. Lo más, ¿Qué va a depender de que sea fácil o que sea difícil? lo evidente de la convulsión. Lo más evidente es cuando vemos a una persona que se desconecta, que pierde la conciencia y que con la conciencia pues también pierde el tono muscular. Es decir, esta persona que se desmaya y que no solamente se desmaya, sino que se mueve raro, se sacude, bota saliva, espuma por la boca, a veces incluso tiene relajación de esfínter, de la micción o de la defecación. Entonces, al cuadro ser tan aparatoso, pues es bastante evidente que la persona que lo observa intuya que algo anda mal, pero no siempre es así. A veces no se acompaña de alteraciones graves del movimiento. A veces solamente es un episodio breve de desconexión en los que la persona solamente se demuestra como si estuviera distraída. Y eso quizá lo hace un poquito más difícil de diagnosticar o de observar, digamos. Ya, o sea, eso puede ser que sea, la persona tenga episodios en los cuales hay como un pequeño desvarío, pero eso se mantiene de manera constante, que la persona como que se desorienta. Sí, porque las crisis convulsivas, que es lo que caracteriza este padecimiento, pueden manifestarse de distintas formas. Las crisis pueden ser con pérdida de la conciencia, de la alerta y alteraciones del movimiento, como te decía, pero las crisis también pueden ser sin alteraciones del movimiento y sin pérdida de la conciencia, como un breve episodio de desconexión de la realidad. Pero ahí entonces tendría que darse cuenta la persona que lo está siendo afectada de que esos episodios se están dando porque son imperceptibles en principio al otro, no son convulsiones, no son algo que llamen la atención, pero sí llaman la atención para quien lo está padeciendo. ¿Es correcto? Fíjate que es más perceptible para quien lo ve. Quien lo padece no guarda memoria del episodio ocurrido. No. No. Por ejemplo, vamos a decir que estamos conversando y yo me desconecto y me quedo mirando hacia otro lado y retomo mi actividad sin que yo sepa lo que ocurrió, pero sí usted dice, cóntrale, pero la doctora se desconectó, hubo un episodio, entonces es más perceptible para quien lo ve que para quien lo padece. Ah, mira qué cosa. Porque yo sí conozco de personas que, por ejemplo, están conduciendo y de buenas a primeras están solas. O las veces que le ha sucedido a ese amigo, están solos o solas, se van y como por el momento llegan, pero él se recuerda recuerda que hubo como una pausa. Él lo ha recordado y por eso ha ido donde médicos ahora. Entonces, eso también es posible y fue diagnosticado. Sí, es posible, es posible. Lo que pasa es que, como estábamos comentando, todos los casos son diferentes y lo más frecuente es que quien los padece no guarde memoria del evento. Pero hay variables que pueden ocurrir en los que el paciente sí sabe como que algo raro ocurrió. Ya. ¿Y cuáles serían entonces los factores de riesgo de la epilepsia? Mira, los factores de riesgo, así como las causas pueden variar, que comentaba hace un ratito, también los factores de riesgo pueden variar a sí mismo. Hay factores de riesgo genéticos en donde hay ciertas alteraciones o ciertos rasgos genéticos que corren a través de las generaciones en la familia. O sea, que puede ser que sea de una madre, pase a una hija o hijo. Es correcto. Ese tipo de epilepsia se le ha denominado epilepsia idiopática, porque se ha visto que tiene un cierto patrón hereditario o genético a lo largo de las generaciones. Pero también hay otras enfermedades que se transmiten genéticamente que pueden cursar con epilepsia como uno de sus rasgos o uno de sus signos. Otros factores de riesgo son, por ejemplo, intoxicaciones, también derrames cerebrales, eventos vasculares cerebrales, tumores cerebrales y sobre todo alteraciones metabólicas que pueden causar que una persona que no sea epiléptica convulsione, incluso repetitivamente. Es posible que, por ejemplo, una vacuna
pueda crear una situación en el cerebro para afectar para el epiléptico? Es infrecuente, pero en la medicina decimos que todo es posible. Ha ocurrido casos en los que la aplicación de un biológico, que puede ser una vacuna o un medicamento de origen biológico, cause en esa persona a quien se le aplicó una reacción anormal del propio sistema de defensa, como por ejemplo ocurre en las encefalitis, en el Guillain-Barré, bueno, y que esto sea parte de la manifestación adversa en la que, como tú dices, una vacuna puede causar una convulsión. Pero es sumamente infrecuente y digamos que sería parte de la idiosincrasia biológica de cada quien. Ya. ¿Y una fiebre alta sí es posible? Claro que sí. Ahí sí es bastante más frecuente. Por ejemplo, sobre todo en los niños menores de 7 años, es mucho más fácil y frecuente que una fiebre alta pueda causar una convulsión. Esto no determina que la persona vaya a ser epiléptico en el futuro, pero quiero que recordemos algo, también los amigos en sus casas, que el cerebro sirve, yo le digo a los pacientes que sirve para una sola cosa, y es para aprender. Entonces, a veces cuando tenemos ese cierto tipo de factores de riesgo, si el niño tiene una fiebre alta y convulsiona por la fiebre, bueno, pues lo que tenemos que hacer es no dejar que suba la fiebre. Exacto. Pero eventualmente, si los niños se enferman, si ese niño le da un día un poquito de gripe, se enferma de la garganta, ese niño le va a seguir dando fiebre y cada vez se va a hacer más fácil para ese cerebro convulsionar. Entonces, por eso es que cuando un niño convulsiona, aunque haya sido por fiebre, es muy importante que ese niño reciba atención médica, por el neurólogo pediatra o por su pediatra. Eso es importante, lo que usted ha dicho ahora. ¿Es posible que una persona, se podría prevenir la epilepsia, por ejemplo, alguien que ha sufrido de un derrame o alguna condición de la que usted, o síntoma de lo que usted ha mencionado, podría, si le da, por ejemplo, un derrame, poder prevenir una epilepsia, ser candidato a ser epiléptico? Bueno, o uno de los síntomas cualquiera puede prevenirse, decir, bueno, déjame ver y dónde la neuróloga o neurólogo y explicarle mi evento y ver para no tener que caer en una afectación como la epilepsia. Sí, eso es muy importante, eso que tú comentas, porque, por ejemplo, en el caso de la enfermedad vascular cerebral, depende en el lugar del cerebro en donde ocurra. Hay lugares de nuestro cerebro que le llamamos elocuentes, que son más elocuentes que otros. Es decir, el lugar cerebral que es más fácil que se complique con una convulsión. Y no solamente en el evento vascular cerebral, sino personas, por ejemplo, que tienen un tumor cerebral, un cáncer cerebral y que van a ser sometidos a cirugía. A veces, en casos seleccionados, se premedica o se da de forma preventiva, digamos, medicación anticonvulsiva. ¿Qué tiempo puede durar una crisis epiléptica? Por lo general, dura menos de 1 minuto, pero se puede complicar. Y dicen las guías que cuando una convulsión dura más de 5 minutos es considerado una emergencia médica amenazadora de la vida. Pero entonces, 5 minutos moviéndose duro. Por supuesto. O si hay una crisis que finaliza, digamos que al minuto, y que no hay una recuperación de la conciencia y de una vez sobreviene la otra, se considera una sola. Y esto es una emergencia. Los amigos televidentes, si tienen la mala oportunidad de presenciar esto, es el momento en donde deben llamar a la emergencia o al sistema de emergencias, porque sí es considerado una emergencia médica importante. Bueno, ya sabemos a veces que se han dado situaciones aquí que uno llama al sistema de emergencia y esos 5 minutos se multiplican en 5 o 4 o 8. O sea, por eso me preocupa la situación. Por ejemplo, si se da un evento, para aquellos que nos están viendo en plataforma o en televisión, ¿qué sería lo más recomendable en lo que llega esa ayuda? No tocarlo, no moverlo. ¿Cómo debería reaccionar una persona que ve un evento de alguien convulsionando? No sabe, no es médico, puede asumir que es epilepsia, pero ¿cuál sería
el método? ¿Cuál sería la reacción de un ciudadano normal en lo que llega a emergencia? Eso es muy importante porque todos debemos estar preparados para saber más o menos, tener una idea qué hacer en ese momento. Ya estamos claros que una convulsión en la que hay una repetición del evento sin que se recobre la conciencia, en la que se dure más de 5 minutos, Exacto. en la que se repita o en la que el paciente tenga una dificultad para respirar o alguna complicación, es indicativo absoluto de emergencia médica. Entonces, mientras tanto, mientras una persona llama o nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer con el afectado? Bueno, lo principal es preservar siempre la vía aérea. Hay que tratar de recoger o quitar objetos que estén en el medio, que puedan funcionar como amenazadores para la integridad del paciente. Que no se vaya a pegar con una mesa, con una esquina, que si va a caer al piso, tratar más o menos de aguantarlo. Sí. Evitar un golpe que pueda empeorar el asunto. También es bueno acomodarlo un poco, ponerlo de lado, para que si va a tener lo que nosotros llamamos cialorrea, que es el botar saliva, exacto, el vomitar incluso, el botar las flemas, lo pueda manejar mejor o no ahogarse con la secreción. Con su propia secreción. No es conveniente introducir cosas en la boca. Ese paciente no se va a tragar la lengua. ¿Okay? Entonces es bueno ponerlo de lado, tratar de que las secreciones que haya en el momento fluyan hacia afuera, si vomita, ponerlo de lado y tratar de preservar la vía aérea. No es adecuado tampoco aguantar el paciente para que no se mueva. Si el paciente se está moviendo, bueno, pues uno trata de sostenerlo, de que no se vaya a pegar con algo, si está moviendo la cabeza, pero no apretarlo para que se deje de mover, porque esa crisis va a pasar idealmente. Flojarle la ropa, si tiene corbata o camisa, aflojarle la ropa, quitarle los zapatos, tratar de acomodarlo y ponerlo en una posición en la que pueda preservar su respiración y sus signos vitales. Qué bueno. Hay un riesgo de muerte súbita durante una convulsión. Por eso es bien importante que la persona que sabe que tiene esta condición, esta enfermedad, siga su medicación y la orientación que le da su médico al pie de la letra. Porque usted dice muerte súbita es porque... Por la propia convulsión. O sea, una convulsión puede matar. La propia convulsión puede representar y tener un riesgo de muerte súbita en el paciente por el solo hecho de convulsionar. Wow, miren eso. Bueno, excelente explicación, doctora. Vamos nosotros a una pausa para entonces seguir adentrándonos más en este tema de la epilepsia, que es mucho más, quizás no tan conocida, pero es más común de lo que pensamos. Y es bueno que tengamos una conciencia con relación al tema. Estamos conversando con la doctora Laliana Fernández sobre el tema de la epilepsia. Luego de la pausa, no se mueve de ahí, que ya volvemos. Y, señores, estamos, para aquellos que nos sintonizan ahora, conversando con la doctora Laliana Fernández. Ella ha estado con nosotros en otras oportunidades y como especialista en el área del sistema cerebral, sistema nervioso. Pues precisamente nosotros estamos conversando sobre una afectación como es la epilepsia, que hace inicios de esta semana se conmemoró precisamente esa efeméride. Doctora, la situación siguiente, hay un joven o un niño o niña que sufra de autismo. ¿Es más fácil una persona que tenga autismo que caiga en una epilepsia? ¿Es un factor? No es por sí mismo un factor de riesgo, pero sí se ha visto que las personas que tienen cierta condición, aunque sea en cualquier nivel del espectro, puedan tener otras manifestaciones como las convulsiones. Se ha determinado entre hombre y mujer, a nivel de género, quién tendrá la mayor facilidad de ser afectado por epilepsia, ya sea por los cambios hormonales que tiene la mujer, o en el caso de los hombres que no lo tiene tan agudos, y si hay estadísticas que usted conoce a nivel mundial o a nivel del país.
Bueno, esto claro que va a depender del tipo de epilepsia que sea, pero en lo general el varón tiene cierta predisposición mayor a tener convulsiones. Sí. Cuando se habla del origen idiopático o del origen criptogénico. ¿Y las edades? ¿Cuál sería el rango, si más joven, adolescente, o ya hombre mayor o mujer? No, es más frecuente en los niños menores de 10 años porque es más fácil, es un cerebro que está inmaduro, que pueda convulsionar por fiebre, por ejemplo. ¿Es más fácil? Es más fácil. El adulto es más difícil que convulsione por fiebre, por ejemplo. Entonces los niños, al tener cerebros, digamos, que no han completado su maduración, pueden manifestarse con errores de la conductividad eléctrica y convulsiones de una manera, digamos, más fácil que la persona adulta. Ya. ¿Y cómo se diagnostica precisamente la epilepsia? ¿De qué manera? ¿Con estudios o a través de qué? La epilepsia tiene muchas formas de ser diagnosticada. Se puede diagnosticar clínicamente, que es con la simple observación. Eso lo hace con la simple observación. Es bueno que uno puede tener una idea. Por ejemplo, cuando estamos en la pasantía, que a veces estamos en lugares que son retirados, hay ciertas actividades que pueden desencadenar ciertos tipos de crisis. Por ejemplo, las luces que prenden y apagan a veces pueden desencadenar crisis. La hiperventilación, que es la respiración agitada, y a veces el médico pone al paciente a que hiperventile y el niño se desconecta. Entonces, cuando uno lo ve que se desconecta como respuesta a estímulos que ya uno conoce, entonces es una pista que uno puede tener. Ahora, hay medios de laboratorio, niveles hormonales y sobre todo, hoy en día, un estudio que es fácil de hacer, es barato y no es invasivo, que es el electroencefalograma. En todas las clínicas, en todos los hospitales y prácticamente en el consultorio del neurólogo tenemos el chance y la probabilidad de hacer un electroencefalograma a un bebé, a un recién nacido, a un adulto, y por regla es un estudio corto que no dura por consenso más de 30 minutos y que puede hacerse hasta de 24 horas e incluso ambulatorio. ¿Y en qué consiste? Ese estudio lo que nos demuestra es la actividad eléctrica del cerebro, que no se detiene nunca. La actividad eléctrica del cerebro está presente en la vigilia, en el sueño, estemos enamorados o no, eso no tiene que ver. A veces funciona más y a veces funciona menos, pero siempre está presente. Entonces, con el electroencefalograma podemos tener una idea del funcionamiento eléctrico cerebral que tiene una manera particular de manifestarse en las personas que tienen la epilepsia. Es decir, esta actividad se va a ver con unas ondas que ya nosotros vamos a buscar en caso de que estemos sospechando esa patología. Wow. ¿Cómo podríamos nosotros, quizás, o usted definir, qué tipo de impactos emocionales puede causar la epilepsia? Qué pregunta tan importante, porque la epilepsia es una enfermedad relativamente vieja, es muy conocida, como ya hemos estado hablando, pero hoy día, más que el diagnóstico a veces es cómo va a vivir ese paciente con el conocimiento de que tiene esa condición. Antes se les estigmatizaba más a las personas que tenían la enfermedad, pero no quiere decir que hoy se haya dejado de hacerlo. La persona que tiene la epilepsia, por el motivo que sea y por el origen que tenga la epilepsia, tiene la posibilidad de vivir una vida normal. Entonces, ¿En todo sentido? Sí, es muy importante decirle a la persona que lo primordial es apegarse a su medicación y a su tratamiento. Claro, hay diferentes tipos de epilepsia y diferentes síndromes epiléptiformes que son más o menos difíciles de tratar. Pero en sentido general, ya la medicación está diseñada para que el paciente pueda llevar una vida lo más normal posible. Cuando se inicia el tratamiento, es muy importante darle indicación al paciente de que se cuide a sí mismo, por ejemplo, con manejar, con bañarse en piscina o en la playa, meterse a lo hondo, pero una vez que el paciente esté controlado
ese paciente puede llevar una vida normal, ir al colegio, coger exámenes, casarse, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y entonces, una cosa, si la persona toma su medicación de manera puntual, no cae en una crisis. Bueno, idealmente no, pero como te decía, hay diferentes tipos y severidad de la enfermedad. Ya. Hay veces en donde ni siquiera con varios medicamentos el enfermo o la persona puede controlar sus crisis. Entonces ya ahí cambia la estrategia terapéutica. En casos seleccionados, entonces se recurre a la cirugía como una medida, digamos, extrema y definitiva para el manejo de estos pacientes. Ya. Cuando hablamos de la parte emocional, hablamos de depresión, ansiedad, ¿verdad? Que la persona puede caer en esa. Es fácil que una persona epiléptica caiga en depresión. Sí, sí lo es. No es. solamente por el escepticismo, el prejuicio, sino por la medicación o por la persona misma que empieza a pensar que no es tan fuerte, que no da para otra cosa. Por las dos cosas. Okay. O sea, la medicación. Sí, por una parte, la persona se asusta, se preocupa, me voy a poder casar, voy a poder trabajar en el trabajo, me van a dar trabajo por esto, voy a poder ir al colegio, pero también hay algunos medicamentos que deben ser bien elegidos de acuerdo al síndrome epiléptico a tratar y al perfil del paciente, porque hay medicamentos que no se le deben dar, por ejemplo, a los niños por debajo de cierta edad, a mujeres embarazadas, porque algunos, como tú bien mencionas, pueden tener cierto riesgo, por ejemplo, de alteraciones emocionales, ideación suicida, etcétera, etcétera. Por eso hay que saber bien a la hora de elegir un medicamento que se adapte al síndrome y al perfil de cada paciente. ¿Qué cosas, doctora, usted puede recomendarnos de elementos o de instrumentos que pueda utilizar un paciente o alguien que tenga esta afectación como para ayudarse en esta enfermedad, en esta situación del cerebro? ¿Qué cosas usted recomienda que no sea la medicación solamente, que este paciente o esta persona que es afectada puede utilizar? Por ejemplo, le voy a dar uno y usted me sigue con el listado. Sí. Darse acupuntura, resuelve algo. Es un ejemplo, que no es médicamente. No estoy diciendo que deje la medicina, sino que aparte de la medicina, usted recomienda estas cosas. No hay una relación directa con evidencia clínica que diga que, por ejemplo, la acupuntura ayuda a combatir las crisis. Okay. Pero sí sabemos que, por ejemplo, la acupuntura promueve cierta relajación en el ser humano. Y si a usted le provoca relajación, no le voy yo a decir, ningún médico le va a decir que no se dé la acupuntura, ¿verdad? Otras cosas, por ejemplo, que uno le recomienda a los pacientes es que traten de cuidar mucho la higiene del sueño. ¿Por qué? Porque la deprivación del sueño, la deprivación o privación del sueño, hace que los neurotransmisores en el cerebro no se aclaren bien, no se limpien bien. Y ese juego de secreción de neurotransmisores y limpiamiento y limpieza de los mismos, se pierde ese balance. Entonces, la deprivación de sueño, como lo llamamos, es un factor altamente predisponente para que la persona se descontrole con convulsiones. O sea, que el sueño es importante. Claro que sí. Incluso cuando vamos a hacer el electroencefalograma, como herramienta diagnóstica, a veces uno le dice al paciente, mire, trate de trasnocharse o de no dormir mucho para que las ondas anómalas que pueden salir salgan con mayor facilidad. Sí, la privación o deprivación de sueño es un factor sumamente importante. El uso de estimulantes, también estimulantes como bebidas energizantes, que son muy recurridas por los jóvenes hoy en día, claro que sí. Y en algunas personas sensibles, el alto consumo de café, de cafeína, de elementos que son estimulantes para el sistema nervioso. También. Cigarrillo. ¿Y el alcohol? También. Cigarrillo, alcohol. Claro, en exceso estamos hablando, ¿verdad? Por supuesto, sí, porque algunos elementos, como por ejemplo el alcohol, se metabolizan en el hígado. Y muchas de las medicinas anticrisis se metabolizan en el hígado. Entonces, el hecho de que la persona ingiera alcohol hace
que el medicamento se distribuya menos en el organismo y haga menos efecto. Entonces, los estimulantes, el alcohol, el cigarrillo aceleran la eliminación de los medicamentos anticrisis y ponen al paciente más desprotegido ante la crisis. Sacando todos esos elementos que son importantes que usted acaba de aducir, ¿cuáles otras cosas o qué hábitos, por ejemplo, tendría que llevar una persona afectada o, porque también tenemos que hablar de la persona sana, que no quiere caer en una situación de una crisis cualquiera, puede conllevar una persona para evitar caer en una afectación como la epilepsia o el que es epiléptico que se pueda el recrudecimiento de una crisis? La persona que ya tiene un diagnóstico de epilepsia, lo ideal que debe hacer como parte de su cuidado, de su autocuidado, sí, es dormir las horas de sueño ideal, que son de 6 a 8 horas en el adulto. Okay. Tener una alimentación lo más balanceada que se pueda. Evitar estimulantes como los que mencioné anteriormente. Okay. Y tratar también de tener una vida relativamente apacible, es decir, el balance del compartir con la familia, de llevar a cabo actividades que les sean de solaz. Poco estrés, doctora. Correctamente, pero por lo demás debería poder llevar una vida lo más normal posible. Sí. Ahora, una persona que se considera sana, sí, ¿cómo puede evitar convulsionar? Bueno, pues debe evitar golpes fuertes, tener accidentes, por ejemplo, golpearse la cabeza, revisarse con cierta frecuencia con su médico general o con el neurólogo si es preciso, si tiene comorbilidades como presión alta, riesgo de enfermedad vascular cerebral, migraña, ese tipo de cosas, bueno, pues revisarse con cierta frecuencia, por lo menos 1 o 2 veces al año. Y hay una entidad que no he mencionado, sí, que es la crisis convulsiva única. Crisis convulsiva única. No es epilepsia, sino que es, así como se llama, una crisis convulsiva. El 1% del adulto sano tiene un chance de tener una crisis convulsiva durante su vida, sin que eso represente el diagnóstico de epilepsia. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que un adulto sano puede tener una convulsión. Sin caer en la afectación. Correcto, sin que esto represente un diagnóstico de epilepsia. Pero si una persona previamente sana, adulta, ha convulsionado, sí, tiene que hacerse el abordaje de epilepsia para corroborarla o diagnosticar la crisis convulsiva única. Wow. Es compleja, doctora. ¿Y cuál debería ser entonces la actitud de un familiar o de personas que convivan con alguien que esté afectado de epilepsia? Yo creo que debe ser la empatía general que debe tener un familiar o cualquier persona ante un individuo que tiene una condición médica. Por ejemplo, si usted tiene un familiar que tiene esta condición, pues usted tiene que evitar causarle molestias, como darle sustos, un susto en la noche. No, pues no. Despertarlo de una manera súbita, que a cualquiera le puede causar un problema. Sí. No necesariamente tiene que ser a un epiléptico. Manejarse con cierta empatía, evitar que esta persona atraviese por situaciones que no son necesarias, sustos, estrés y ese tipo de cosas. Okay. Doctora, nosotros hemos traído como equipo la sapiencia suya, la sabiduría, el conocimiento. Gracias. ¿Por qué es importante? Y eso quisiéramos que usted lo pueda describir a los que nos están viendo y a quienes puedan tener esta información a mano. Hablar sobre el tema de la epilepsia, dar informaciones sobre este tema. ¿Por qué es tan principal este tema? Porque nosotros, mire, más de 50 millones, como te decía al principio, de personas sufren de epilepsia. Y de esta cantidad, la mayor parte, el 80%, vive en países como el nuestro, en vías de desarrollo. Aquí hay una gran cantidad de niños que atraviesan por 3, 4, 5 episodios de calentura en su respectivo campo, sí, convulsionan y vuelven a convulsionar, y cuando tienen 14, 15 años
entonces son adolescentes epilépticos. Entonces es muy importante que la persona sepa lo que es y sepa el riesgo que tiene, porque donde quiera hay un centro de salud donde puede llevar a su familiar, por lo menos para hacerle el abordaje y ver si verdaderamente tiene el riesgo de ser epiléptico o no. Ya eso no es un tabú y ya tiene el chance de estudiarse en nuestro país y en nuestro medio, hasta en el medio rural, a través de un electroencefalograma. ¿Tenemos estadísticas en el país de qué cantidad de personas o porcentaje? Las estadísticas son similares a las que lanza la OMS, que es de un 1 a 2% de la población general, que no es poco. Wow, no, eso es mucho. Bueno, doctora, gracias nuevamente. Gracias a La verdad ustedes. que siempre es un placer y una distinción conversar con usted sobre temas de esta naturaleza. Señores, hemos querido, vuelvo y repito, llevar conciencia sobre el tema de la epilepsia con una especialista de la materia en el ámbito de la epilepsia y también de todo el conocimiento de cómo se maneja nuestro sistema nervioso y principalmente en el caso de nuestro cerebro. La doctora Laliana Fernández, que por cierto, vuelve y repíteme dónde podemos ubicarla. En la Clínica Corominas, en la primera planta, a la orden. Perfecto. Bueno, señores, esperamos que ustedes hayan tomado conciencia y mayor conocimiento de lo que es, sin prejuicio, de lo que es el tema de la epilepsia. Vamos a la pausa.